Susurros oscuros. El último agradecimiento. Mi historia comienza en el barrio San Judas. El olor a alcantarilla podrida era nuestro aire de cada día, mezclado con la pintura vieja de las paredes llenas de grafitis y promesas políticas que nunca se cumplían. Eso era lo que respirábamos cada mañana. Para nosotros, los muchachos de esas calles olvidadas, era un olor a pobreza y hambre que nadie podía quitar. Por eso, cuando mi abuela, doña Catalina Moreno, murió, mi único pensamiento no fue llorarla, sino la riqueza que se llevaba con ella al más allá. Un secreto que solo yo había descubierto. Mis amigos, Matías el Valiente, Lucía, con sus nervios siempre al límite, y Tomás, el Callado, se habían unido a mi plan loco con la promesa de escapar de la miseria que nos ahogaba, o al menos eso creía yo. El cementerio de las ánimas es un lugar muy viejo, lleno de tumbas torcidas y estatuas de ángeles rotos. Se veían amenazantes bajo la luz de la luna. El miedo de Lucía era evidente en cada gesto. Se mordía las uñas hasta sangrar y murmuraba rezos que nunca pude entender. Matías, por su parte, reía nervioso mientras golpeaba el mango de una pala contra su pierna. Yo solo podía pensar en el cofre de joyas que mi abuela había jurado llevar con ella en su viaje final. No era el primer entierro en estos barrios pobres, donde las familias sin recursos adornaban a sus muertos con joyas y cosas valiosas, como si esos objetos pudieran comprar dignidad en el viaje a lo desconocido. El misterio ya había comenzado. Mi abuela era conocida en el barrio por ser una curandera que sanaba y maldecía por igual, famosa por sus raras creencias. Había insistido en ser enterrada con su viejo vestido negro de seda y sus joyas más valiosas. La única forma, según ella, de asegurar que su espíritu encontrara paz eterna. Ahora me preguntaba si realmente lo había hecho para evitar que alguien robara su tumba, o si simplemente era el capricho de una anciana loca que había perdido la razón antes de morir. Era solo una vieja muerta más y ya. Sus joyas nos darían algo más de alivio en nuestra vida de carencias. Con esa idea en la cabeza, caminamos entre las tumbas buscando el nombre de mi abuela. Las linternas de nuestros celulares apenas alumbraban y no nos daban la confianza para seguir. Las sombras se movían con cada paso, causando escalofríos en mis amigos y en mí. Una especie de murmullo parecía seguirnos, una voz casi invisible que nos advertía del peligro, que nos gritaba que no debíamos violar el descanso de los muertos. Me recordaba las oraciones que mi abuela me cantaba cuando era niño. Lucía, con voz temblorosa, se detuvo de golpe. «Hay un gato ahí», gritó señalando entre dos tumbas viejas. No vimos nada, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Las historias que mi abuela me contaba sobre los gatos negros y las malas señales invadieron mis pensamientos. Son solo cuentos de viejas, pensé para mis adentros. Pero la duda y el misterio ya me estaban comiendo por dentro. Finalmente, después de muchas señales que parecían advertirnos que no fuéramos ahí, encontramos la tumba. Catalina Moreno. La tierra todavía estaba fresca y un montón de flores marchitas decoraban su tumba. Al empezar a cavar, una sensación pesada se instaló en el ambiente. Todo estaba demasiado callado, demasiado quieto para mi gusto. No sé en qué momento, después de varios turnos cavando con esfuerzo, la pala de Matías chocó contra algo duro. Era el ataúd. El sonido metálico rompió el silencio del cementerio y todos nos quedamos quietos. El terror de Lucía se transformó en pánico total. A lo lejos vimos una lámpara moviéndose. No era el vigilante. A ese lo habíamos adornado con una cerveza y licor. ¿Qué pasa si la abuela nos está viendo?, preguntó Tomás con los ojos muy abiertos. No seas tonto, está muerta, le respondí, aunque mi voz me traicionó mostrando mi propio miedo. Abrir el ataúd fue lo más terrorífico que viví en toda mi vida. El chirrido del metal oxidado, el olor a tierra mojada y químicos se mezclaron creando un olor horrible. Mi abuela, con su vestido de seda y un rosario entre sus manos, estaba ahí, en un silencio total. Su cara se veía tranquila, en paz, como si solo estuviera durmiendo. Nos miraba desde su sueño eterno y por un segundo me sentí el peor de los nietos. Pero ver las joyas me hizo olvidar el remordimiento. El collar de perlas, unos aretes de oro y un anillo de zafiro brillaban bajo la luz de la luna.
Además, había una bolsita de monedas de oro y plata que era exactamente lo que necesitábamos. Todo parecía tan normal, tan en paz, que por un momento pensé que el miedo de Lucía era exagerado. Y entonces pasó lo primero inexplicable. Las linternas de los celulares parpadearon al mismo tiempo, y de repente, el cementerio quedó en total oscuridad. Un frío helado nos envolvió y el olor a muerte y naftalina, además de ese perfume de lavanda de mi abuela, llenó el aire. Fue entonces cuando entendí que esto no era un robo común. Habíamos despertado algo que debió quedarse dormido. Habíamos cometido un error que no se podía perdonar. La oscuridad nos golpeó y el ambiente raro se volvió algo aún más terrible. El maldito silencio se volvió pesado, tan pesado que los oídos me dolían. Lucía soltó un grito ahogado y Matías maldijo en voz baja. Tomás se quedó sin moverse como si el terror lo hubiera convertido en piedra. El ataúd de mi abuela, con sus joyas brillantes, era ahora un punto de luz tenue en la oscuridad del lugar. No puede ser, susurró Lucía. El rosario de tu abuela se rompió. Mira, parece que se está quemando. Y era cierto. Las cuentas del rosario de madera de mi abuela se habían regado por el ataúd, como si algo las hubiese arrancado con fuerza, y de estas salía un vapor raro. El miedo terminó por envolvernos y empezamos a temblar ante lo increíble de ver algo así, en un lugar como ese. Alimentando la imaginación que resultó ser una realidad aterradora, Matías, tratando de recuperar la calma, se agachó para recoger una de las cuencas. Solo fue el viento. Cálmense todos. Pero antes de que su mano tocara el ataúd, la figura de mi abuela pareció temblar. Sé que no estaba soñando, porque todos lo vimos. Los párpados que cubrían sus ojos se abrieron despacio. No había ojos, o al menos eso pude ver. Se veían hundidos, blancos y tan profundos como el vacío del cementerio. De estos huecos vacíos parecía salir una especie de humo negro que daba vueltas alrededor de su cara. Un grito horrible, un lamento lleno de rabia y tristeza fue lo siguiente. No lo escuché con los oídos, lo sentí en lo más profundo de mi ser. Ese sonido que parecía venir de todas partes me atravesó la mente, me hizo doblarme de dolor y me tapé los oídos aunque era inútil. ¡Malditos ladrones!, gritó la voz de mi cabeza. Una voz que era de mi abuela, pero diferente, monstruosa. Era el lamento de un alma traicionada por su propia familia, y ahí supe que no había vuelta atrás. El pánico nos invadió en segundos. Lucía, con sus lágrimas cayendo por sus mejillas, tropezó con una tumba en su intento desesperado de escapar. Se hizo una herida profunda que sangró de inmediato. Matías y Tomás retrocedieron, pero en su huida cayeron entre las tumbas abiertas y también se lastimaron. Yo estaba paralizado, tratando de entender lo que estaba pasando, pero sobre todo, arrepentido del plan tan loco y estúpido de robo. La figura de mi abuela empezó a moverse, su cuerpo empezó a temblar. No lo imaginé, la maldita cosa parecía temblar con vida propia. Las joyas en su pecho, las mismas que queríamos, brillaban con una luz rara, reflejando el horror en mi cara. Era ella, era mi abuela, pero no era quien yo conocía. Era algo que usaba su cuerpo como envase, una forma de mostrar su dolor y su rabia. Estaba lista para cobrarnos el precio por haber violado su descanso eterno, por nuestra locura y ambición. Tuve que salir del hoyo con el corazón latiendo fuerte y correr buscando a mis amigos, no sin antes tomar lo que pude. Un anillo pequeño de plata y piedra negra que siempre usaba la vieja. El cementerio se había vuelto un laberinto de terror. Las tumbas, antes solo piedra fría, se levantaban ante nosotros, tratando de mostrarnos que éramos unos simples ladrones. Porque eso éramos, después de todo. Después del grito de Matías nos separamos. Cada uno buscó una salida en la oscuridad. El miedo nos hizo tomar caminos diferentes, y la lealtad se rompió en el momento en que las sombras y los seres parecían asomarse entre las cruces. Era una pesadilla, y no entendía cómo había llegado tan lejos. La mente a veces te juega trucos horribles y estábamos completamente a su merced. Corría sin mirar atrás, esquivando ángeles sin cabeza y cruces caídas. Escuchaba los gritos de mis amigos y entre ellos el eco de un lamento que parecía venir de todas partes, la voz de mi abuela. Sentía su presencia justo detrás de mí,
como un frío helado en la espalda que me hacía correr todavía más rápido. Las ramas de los árboles viejos se agarraban a mi ropa como dedos de huesos. La maldición de mi abuela me perseguía, me estaba reclamando. Llegué a la reja del cementerio, con las manos temblando. Subí el muro cortándome la piel con el alambre de púas. Pero, por un momento me detuve y miré hacia atrás. Vi la figura de mi abuela flotando en la oscuridad, con sus ojos vacíos y las joyas brillando de forma horrible. Su voz atravesó mi mente por última vez. La ambición te salvó, pero la traición te maldecirá. Logré bajar del otro lado sintiéndome aliviado por haber escapado. Pero con la terrible sensación de que la persecución había terminado, llegué a casa bañado en sudor. No me atreví a prender la luz. El olor a lavanda y naftalina llenaba mi cuarto y mi ropa. Cerré los ojos, pero en mi mente vi a mi abuela con sus huecos, vacíos ojos mirándome fijo. Abrí de nuevo los ojos porque no podía dormir ni descansar. El terror se hizo real. Una sombra en la esquina de mi cuarto tomaba la forma de una anciana mirándome. Me cubrí con las cobijas temblando, rogando porque amaneciera, pero el terror no era solo mental. Los vasos en la cocina se cayeron al suelo, las luces parpadearon. Me estaba persiguiendo. Estaba en la casa y mis padres ni siquiera se dieron cuenta hasta que les grité. Me preguntaron qué me pasaba y yo no quise decir la verdad. Una pesadilla, simplemente les mentí. Luego se fueron, cansados de mis gritos nocturnos. Por la mañana salió el sol, pero no trajo paz. Salí a la calle y busqué a mis amigos. Toqué la puerta de Lucía. Estaba pálida, con la mirada perdida, temblaba sin control. Me contó que también había escapado, pero de su boca solo salían frases sin sentido. Tomás, el más callado, había vuelto a su casa, pero no había vuelto a ser el mismo. Se sentaba en su cama mirando al vacío, como si no estuviera realmente ahí. Y Matías no había vuelto, nunca volvió. Tomás solo me dijo una cosa con una voz apenas audible. Creo que tu abuela lo alcanzó, lo atrapó. Mis amigos estaban destrozados, pero yo estaba bien, sin heridas graves, sin daños mayores. ¿Por qué me había salvado a mí? La respuesta sonó en mi cabeza. El espíritu de mi abuela no me había perdonado. Me había dejado vivo para maldecirme, para dar el ejemplo. No tardaron mucho en detenernos cuando supimos que la policía había cerrado la zona del cementerio. Habían encontrado el cuerpo de Matías dentro de una tumba abierta. Lo que supimos es que nuestro amigo estaba dentro de la tumba. Pero el ataúd estaba cerrado y las pruebas en nuestra contra eran muchas. Recuerdo que cuando nos llevaron al cementerio para explicar lo que pasó, la última imagen que se me quedó grabada fue su cara pálida y llena de horror. Tenía una expresión de muerte que me perseguiría para siempre. Sus ojos vacíos y abiertos parecían mirar directo al cielo, como si hubiera visto el infierno antes de morir. No era solo la imagen de Matías lo que me horrorizó, sino lo que mostraba el sufrimiento de ver o sentir algo que lo hizo regresar a la tumba y quedarse ahí. Algo que había acabado con él de alguna manera que no se puede explicar. Los médicos forenses dijeron que en su vida había caído de cabeza al agujero y se había roto el cuello. Eso no era posible. Él había sido el primero en correr. ¿Cómo pudo haber regresado? Y sobre todo, ¿quién lo hizo caer ahí? No hubo forma de escapar y confesamos todo. El robo, la violación de la tumba y el terror que vimos. Nos llevaron detenidos. Los medios de comunicación con sus micrófonos y cámaras nos esperaban en la entrada. Los ladrones de tumbas. Jóvenes sin respeto desenterrando un cadáver para robarlo. Decían después las noticias de los periódicos. Las creencias raras de mi abuela y las historias sobre sus poderes se hicieron virales, convirtiéndonos en protagonistas de un cuento de terror real. La culpa se apoderó de mí. La imagen de Matías con su cara distorsionada me perseguía día y noche. No podía dormir, no podía comer. La voz en mi cabeza, el olor a naftalina, el frío. Sentía su presencia en cada reflejo. El miedo de que el espíritu de mi abuela me llevara me destrozaba por dentro. Llegué a un punto en el que el acoso no era solo mental. Un día intenté quitarme la vida para acabar con el horror,
pero en el último momento algo me lo impidió. Estaba seguro de que no era tan fácil. Al final me llevaron a atención psiquiátrica dentro de la prisión. Los doctores y enfermeras me escuchaban pero no me creían. Estrés después del trauma, decían. Es la culpa que te hace ver cosas. Pero yo sabía que no era así. La abuela estaba ahí, en el reflejo del vidrio, en la sombra que hacían las cortinas. Y yo no podía escapar. La locura y el miedo eran mi castigo y mi condena. Mi condena era vivir para que mi abuela me atormentara y no podía hacer nada excepto devolver lo que había robado. Pero no podía hacerlo. El anillo lo había perdido en la vida y nunca supe dónde había caído, de tal manera que estaría maldito para siempre. Con el tiempo salimos de la cárcel, pero no de la locura. La vida de todos nosotros se destruyó. Lucía, que una vez fue alegre y llena de risas, ahora estaba encerrada en su casa con miedo a la oscuridad. Tomás, el más callado, perdió el aula por completo. Solo se comunica a través de dibujos horribles. Sus familias están rotas y sin entender lo que había pasado, los han abandonado. Todos vivimos con el fantasma de ese robo, pero yo, el que tuvo la idea, cargo con la condena más pesada. Mi arrepentimiento es real, pero es una culpa que me come desde dentro. Intenté de todo para obtener el perdón de mi abuela. Le rogué en voz alta. Le pedí que me dejara en paz, pero su respuesta siempre fue el mismo silencio helado, el olor a lavanda y el sonido fantasmal de las cuencas del rosario. Quería su anillo de vuelta y no se lo podía regresar. Un día un doctor me sugirió que enfrentara mis miedos. Me dio una linterna y me llevó a la capilla del hospital. Me dijo que cerrara los ojos y pensara en mi abuela, que me la imaginara, que hablara con ella. Al cerrar los ojos, la imaginé. Me acerqué y le pedí perdón. Le rogué que me dejara en paz y por un momento su cara se suavizó. Creí que lo había logrado. Abrí los ojos y el miedo me invadió. En el reflejo del espejo, en la oscuridad, la pude ver con sus ojos vacíos, sonriéndome de una forma horrible. El perdón no es para los que traicionan a los suyos, susurró una voz en mi mente. Tu castigo es vivir con la culpa y el miedo hasta que el arrepentimiento te consuma. El doctor, asustado por mi reacción, me sacó de la capilla. Al mirarme, sus ojos estaban llenos de lástima y miedo. Sabía que no estaba loco, pero tampoco sabía cómo ayudarme realmente. Me dejó solo, a merced de mi abuela y su tortura. Mi historia es una caída a la locura. La línea entre la realidad y lo que imagino se ha borrado. La sombra de la vieja está siempre conmigo. Sus ojos vacíos me miraban desde cada esquina. Actualmente mis padres no pudieron pagar doctores, así que me quedé encerrado en mi casa. Estoy en el infierno. Mi tortura es el arrepentimiento y la culpa de haber traicionado a la persona que no debía. He regresado no sé cuántas veces al cementerio para buscar el maldito anillo, sin encontrarlo. Creo que ese es mi castigo, hasta que ya no me queden más años de vida. Hasta que el último aliento salga de mis pulmones y finalmente pueda enfrentar a mi abuela cara a cara. En el lugar donde los muertos juzgan a los vivos. Y le temo ese día más que cualquier otra cosa en este mundo.